¿Y tú? ¿Cómo va todo? Ay, qué súper guión. El guión se lo hemos dado a Caro esta mañana, pero bueno, en fin, cruces de... Por eso te digo, si quieres. Pues no sé, usted dirá, usted es el jefe, el dueño del evento. Bueno, me encanta siempre decir eso porque los pongo así súper despiertos. ¿Sí? ¿Despiertos? ¿Sí? ¿Sí, sí? Ok. Estamos como muy dispersos. Sería muy bueno que nos uniéramos un poquito más. Los que están aquí a mi izquierda, que no se hagan tan allá, vengan para acá. Nos acomodamos todos juntos. Eso, muy bien. Pero note que son de primer semestre, segundo semestre. Yo le mantengo el dedo ahí. Ok, excelente. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas, esperando que se encuentren muy bien en esta noche de hoy. Vamos a dar continuidad a esta segunda jornada que vienen realizando sobre el primer Congreso Internacional de las Ciencias Sociales, Territoriales y Humanidades y tercer encuentro de investigación de las ciencias sociales y humanas. Continuamos con la Conferencia Internacional de Enfoques y Estudios de Paz Enfoque y Estudios de Paz y de los Conflictos en las Ciencias Sociales Contemporáneas. Tenemos a la PhD Cecilia Mowley, profesora e investigadora en las Relaciones Internacionales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctora en Estudios Internacional de la Universidad de Cambridge, magíster en Estudios Diplomáticos e Internacionales de la Universidad Warning, me dicen, magíster en Estudios Avanzados en Matemáticas de la Universidad de Cambridge y títulos de Ingeniería en Matemáticas y Físicas. Un bienvenido para todos y continuamos con el docente Julio Jaime, dándome la bienvenida. Vale, gracias Carolina, agradecerle a la profesora Cecil por acompañarnos en ese espacio, agradecerles a todos y a todas por la participación durante la jornada de hoy, que iniciamos precisamente a las 8 de la mañana con la conferencia de Marc Fournier de la Universidad de Costa Rica y que vamos a continuar mañana y el viernes. Entonces, invitarles a quienes se suman hasta la tarde de hoy, hasta la noche de hoy, precisamente a que continúen acompañando. El jueves, mañana, vamos a estar durante la mañana y durante la tarde en los diferentes espacios de los salones de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 168, 170, 172 y 174. A través de las páginas del Centro de Investigación Social podrán encontrar toda la programación para mañana. Y al final de la tarde, sobre las 6 de la tarde, justo a esta hora, estaremos también con Natalia Quiseno,
profesora de la Universidad de Antioquia, quien vendrá a hablarnos sobre ecologías del duelo y de la paz en el río Atrato. Entonces, invitados también mañana a toda la jornada para que participemos, estemos en los diálogos que venimos construyendo sobre ciencias sociales, territorialidades y humanidades. Y de nuevo, recibamos con un fuerte aplauso a la profesora Cecil Moulí. Bueno, muchas gracias. No sé si funciona. ¿Funciona o no? ¿Ahora? No quiero gritar. Ahora no. A ver, intenta. Tranquilo. Hola, hola. No, Jota. Ahora sí. Hola. No. No. ¿Cómo que hay? Sí, parece que se desconecta. 2 segunditos. Hola, hola, hola. No, mira. ¿Cuál le cogiste? Hola, 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 hola. 1, 1. Muy bien. Ahora sí. O tal vez lo tengo así. ¿Será que...? ¿Quieres? ¿Cómo te sientas cómodo? No, yo digo para que no se vaya desconectando. ¿No es problema? Sí, bueno, entonces dejémoslo así. Si es que no se desconecta. No, bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todas y todos. En esta presentación, otra vez, ¿sí? En esta presentación quisiera darles un panorama general. Sí, todo el tiempo como que se... Ah, ya, bueno, no hay problema. Entonces esperemos. Voy a... No, esperemos. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, voy a hablar de los estudios de paz y conflictos como un campo, pero un campo interdisciplinario que tiene relación con distintas áreas de las ciencias sociales y un campo que empezó a surgir como tal después de la Segunda Guerra Mundial, aunque tenía algunos antecedentes anteriores y que tiene sobre todo una estrecha relación con la práctica. ¿Se cortó otra vez? Bueno, sí parece que funciona. Y voy a hacer énfasis en particular en América Latina y voy a hablar de Colombia también, para que, o sea, voy a analizar como las tendencias globales, pero poniendo más énfasis en América Latina. Y quiero decir que esta estrecha vinculación del campo con la práctica es una de las características de este campo y eso hace que autores tal vez que han escuchado como John Paul Lederach dicen que en la disciplina, en el campo de los estudios de paz y conflictos, todos son lo que dice él, scholars practitioners, como académicos practicantes o académicos profesionales o practitioner scholars, es decir, profesionales académicos. Y yo creo que este es como algo que compartimos muchos de los que estudiamos esos temas de paz y conflictos, y justo yo estaba en un panel antes de venir a esta conferencia y escuchaba, por ejemplo, alguno de los conferencistas, por ejemplo, que decía que también había como apoyado a la alcaldía, ¿no?, en esos temas. Entonces, esto es lo que podemos ver, por ejemplo, tanto en el título de mi libro, que es uno de los manuales que existen en español, como también lo podemos ver, puse también en esa diapositiva un manual en portugués
está editado por unos colegas brasileños y que es posiblemente el primer manual de esa naturaleza que existe en portugués y que salió en 2019, y mi libro también es uno de los primeros que existe en español y salió en 2022. Entonces voy a empezar por definir qué abarca el campo, pero luego también voy a mostrar cómo se ha ensanchado, ¿no?, en términos de temas y perspectivas, y en particular por los aportes de América Latina. Y voy a mencionar los aportes de diferentes académicos en América Latina en ese sentido. Y voy a hablar luego, voy a analizar la evolución del campo en dos sentidos. En cuanto a su crecimiento, que ha sido realmente muy importante, y luego en términos de temas y enfoques, y ahí voy a mostrar toda la diversidad que hay en ese campo y las principales diferencias epistemológicas y metodológicas que hay en el campo. Entonces, si me ayudas, bueno, pasas a la siguiente. Entonces, si puedes que de una vez como poner todo. Entonces, en esta presentación yo uso el término de estudios de paz y conflictos para referirme al área que cubre estos 4 grandes bloques. El estudio de los conflictos armados, pero también de los conflictos sociopolíticos. Por ejemplo, el conflicto sociopolítico que hay en Venezuela es un tema también que se ha estudiado desde los estudios de paz y conflictos. En particular, esos conflictos sociopolíticos que tienen la potencialidad de volverse violentos. También las intervenciones en ese tipo de situaciones, por ejemplo, la mediación, todas las operaciones de paz, por ejemplo, de Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Y las relaciones entre distintos conceptos, conflicto, violencia y paz, y las diferentes formas de violencia y paz. Y finalmente, aunque esta área siempre ha crecido un poco digamos, de forma autónoma, pero siempre muy conectada con los demás temas, todo el tema de la resistencia no violenta, ¿no?, la acción no violenta, que es un tema que también es muy importante para los estudios de paz y conflicto. Importante saber que no todo el mundo se refiere al campo con este nombre. Existen múltiples denominaciones, como tal vez la más tradicional, resolución de conflictos. Pero también hay personas, sobre todo en Colombia, que usan estudios de paz, estudios para la paz, investigación para la paz, estudios de conflictos o inclusive construcción de paz. A mí me gusta más el término estudios de paz y conflictos porque me parece que es el que más abarca, que es más incluyente, digamos. Y este término surgió en los años 90 y se ha vuelto como muy popular, y sobre todo en el idioma inglés, yo creo que justamente por su amplitud, ¿no?, porque abarca más, digamos. Y a menudo, pues, la gente prefiere esta noción de los estudios paz y conflicto a la noción de resolución de conflictos, porque consideran en particular que los conflictos no se resuelven, sino simplemente se transforman. Entonces, digamos, no tiene esa connotación, ese término. También una cosa, si puedes pasar la siguiente, una cosa importante del campo es que debido a la alta complejidad de las situaciones de conflicto, de también todos los fenómenos que acabamos de ver, también los procesos de paz, etcétera, este campo se caracteriza por la necesidad siempre de trascender las escalas, es decir, es importante entender el nivel micro, el nivel individual, el nivel grupal, el nivel subnacional, el nivel nacional, pero también el nivel internacional, transnacional, porque los conflictos tienen esas distintas dimensiones, y para entender, por ejemplo, el surgimiento de un conflicto, uno tiene que entender, por ejemplo, las motivaciones individuales, pero también lo que mueve a la gente a actuar colectivamente y lo que hace posible también que la gente, por ejemplo, emprenda una lucha armada. Entonces, esto va trascendiendo diferentes escalas
y por esa razón es un campo que es no solamente interdisciplinario, sino como lo argumentan, y yo coincido con ellos, mis colegas brasileños, es un campo también transdisciplinario, porque requiere trascender justamente esas escalas y necesitamos insumos de todos esos campos, ¿no? Necesitamos complementar, por ejemplo, los insumos de la sociología con la psicología social, con los estudios internacionales y tal, ¿sí? También otra característica del campo es que se caracteriza por ser normativo, es decir, considera que la violencia es algo negativo y que la paz es algo positivo y busca realmente a través de la investigación, de todo el trabajo académico, promover esa paz y reducir la violencia como su contrario. Y este campo, y ahí pues no lo digo solamente yo, se ha ido consolidando y se está consolidando cada vez más, y esto se ve realmente en el crecimiento, yo diría que casi exponencial, de los programas académicos en el campo, las conferencias, las revistas que se enfocan en esto, y vamos a ver algunos ejemplos dentro de poco. Dicho esto, si bien hay un número cada vez mayor de personas que se consideran especialistas en ese campo, también hay muchas personas que todavía se reconocen como parte de una disciplina como por ejemplo la psicología social, la antropología, la sociología, los estudios políticos, los estudios internacionales, y consideran que inclusive los estudios de paz y conflictos son como una subdisciplina de esas áreas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un poco más adelante, los estudios internacionales, por ejemplo, muchos consideran que los estudios de paz y conflictos son una subdisciplina de esa área. Pasamos a la siguiente. Quédate más bien en ese, sí. Entonces, voy a hablar primero de la evolución en términos de crecimiento del campo, tanto en número de personas que lo estudian, que investigan en ese campo, y luego voy a hablar del ensanchamiento de este campo en términos de pluralidad de temas y perspectivas, y en particular los aportes desde América Latina. Entonces, empecemos con el crecimiento en el campo, sobre todo desde los años 90, y si puedes pasar a la siguiente, y uno de los indicadores, de los mejores indicadores que yo he encontrado para mostrar esta consolidación del campo es justamente el número de miembros de la sección de estudios de paz de la Asociación de Estudios Internacionales, porque esa es una de las asociaciones mundiales que más tiene como miembros que se reconocen como parte de bueno, en ese caso como subcampo de los estudios internacionales, pero también como área como tal. Y este número este número se cuadriplicó en 10 años desde 2005. En 2005 tenía apenas 166 miembros. Luego pasó a 702 miembros en 2015. A 875 en 2016, y hoy día en 2023 es la segunda sección más importante de la Asociación de Estudios Internacionales y tiene más de 1,000 miembros, tiene 1,052 miembros. Y esto hay que pensar que, por ejemplo, hay colombianos ahí, pero son colombianos que hablan inglés, porque esta asociación, sus conferencias son en inglés, entonces igual no es representativo de la gran cantidad de personas que están en el campo, pero es como para tener una idea que a nivel global, por ejemplo, es un número muy importante y uno puede ver el crecimiento muy fuerte, ¿no? Hay otra organización internacional que se llama la Asociación Internacional de Investigación para la Paz,
que es IPRA, son las siglas, pero de ellos no he podido conseguir las cifras. Ellos parece que no mantienen un buen registro, así que no sabemos. En América Latina y el Caribe, IPRA, esta Asociación Internacional de Investigación para la Paz, tiene como una rama regional que se llama el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, CLAIP, y este consejo ya ha llevado a cabo 13 conferencias regionales, si puedes pasar la siguiente, las organiza cada 2 años y también ahí se puede ver un crecimiento muy similar. Tampoco he podido acceder a las cifras porque parece que no tienen buen registro, pero sí hay un crecimiento también muy importante. Y la última conferencia la anterior fue en Santiago, esa es la de Santiago en abril de 2023, y la próxima va a ser en Colombia, supuestamente en 2025, posiblemente en la Universidad del Externado. Asimismo, en Brasil, por ejemplo, que es uno de los países que más tiene académicos en el campo de los estudios de paz y conflicto, ellos tienen un encuentro brasileño de estudios para la paz cada año desde el año 2020 y también lo mismo, podemos ver un crecimiento muy importante. Yo estuve, por ejemplo, este año en el encuentro brasileño de estudios para la paz y había más de 200 ponencias. Y sin que hayan hecho como mucha publicidad y solamente de brasileños, ni siquiera, casi no había de extranjeros, para como que ustedes pudieran tener una idea. En cuanto al número de cursos en el campo, en especial maestrías y doctorados, también vemos un crecimiento considerable a nivel global y en la región, en América Latina. La Universidad para la Paz en Costa Rica, por ejemplo, fue una de las precursoras, ¿no?, de esta expansión porque fue creada en 1980, cuando todavía no había muchos programas de estudios de paz y conflictos. En Colombia, ahora tenemos el primer doctorado de la región. La siguiente, por favor. El primer doctorado de la región en estudios de paz y conflictos en Cali, que es un doctorado combinado de la Javeriana de Cali y la Univalle, y que va a empezar ahora en enero. Entonces, ese es también, en Colombia tiene el primer doctorado. Pero en América Latina hay que considerar que esta tendencia igual ha sido como muy desigual. Hay países como Colombia, Brasil o Costa Rica que han concentrado la mayoría de los programas académicos en ese campo, mientras que otros, como por ejemplo Ecuador, todavía tiene pocos programas en ese campo. Sí tiene, inclusive algunos, por ejemplo, hace una semana o 2, ya no recuerdo, estaba en el sur de Ecuador, ellos tienen un programa en temas de paz, por ejemplo, que ya cumplía 11 años, pero igual en Ecuador está muy atrás, por ejemplo, en relación a Colombia y Brasil. También han incrementado las publicaciones sobre temas de paz y conflictos, como por ejemplo los 2 manuales que les mencioné al inicio de la presentación y también de revistas especializadas en el campo. Aquí traje solo una muestra de revistas especializadas. Por ejemplo, no sé si conocen ustedes esta revista de Colombia, que es de la Universidad Distrital. Esta revista se enfoca netamente en temas de paz y conflictos. También esa revista de Honduras, que está vinculada al Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, CLAIP, también lo mismo, tenemos por ejemplo esta revista Irene de México, la revista Cultura de Paz de Ecuador es de esta universidad que está en Loja, en el sur de Ecuador, en Brasil. Bueno, esto como para que tengan también esta idea. Y esto hace que hoy en día realmente los estudios de paz y conflictos se han posicionado como un sólido campo de conocimiento en el mundo y en particular en América Latina. Y cada vez más hay intercambios entre académicos y profesionales del campo a nivel regional, por ejemplo a través del CLAIP que les mencioné, o también hay una red de facilitadores de paz de Latinoamérica que es como más, no tan académica, más digamos de profesionales.
Pero dicho esto, aún yo creo que el campo sigue siendo dominado por autores anglosajones. Hay que ser honestos. Y de acuerdo a una investigación reciente, alrededor del 80% de artículos académicos en el campo de los estudios de paz y conflictos que han sido publicados en la plataforma Web of Science entre 2015 y 2018 han sido de autores afiliados a instituciones de países de renta alta. Y ahí hay una excepción y es Colombia. Entonces, Colombia ahí es como lo que llaman en inglés el outlier, porque Colombia sí tiene una muy buena producción académica, inclusive en revistas de la plataforma Web of Science, a diferencia de muchos otros países, digamos, que no son de renta alta. Pasemos ahora a lo siguiente. Quiero hablar ahora después de darles como un panorama de cómo ha crecido el campo en términos, digamos, numéricos. Ahora quiero hablar de los temas y de las distintas perspectivas y de los aportes de América Latina a esta expansión. Entonces, pasemos a la siguiente. Y una de las principales tendencias en la evolución del campo ha sido la de superar los enfoques macro. Esos enfoques macros que en particular priorizan el papel de los actores internacionales y estatales en la transformación pacífica de los conflictos y la construcción de la paz, para analizar en primer lugar el papel de una multiplicidad de actores en varios niveles. Por ejemplo, aquí escuché presentaciones donde estábamos hablando de comunidades, ¿sí? Por ejemplo, Colombia, hay muchos estudios sobre el papel de líderes de organizaciones comunitarias en esos temas, ¿no? Y también, en segundo lugar, una variedad de situaciones de conflicto y violencia en distintos niveles. Por ejemplo, Brasil tiene académicos que se han destacado por aplicar los estudios de paz y conflicto a la violencia criminal en las favelas. Entonces, digamos, esto estamos como cambiando ese enfoque más tradicional, porque hay que pensar que al inicio del campo, dijimos que fue sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el enfoque era netamente internacional por lo que acaba de ocurrir y en ese momento el papel de los estudios internacionales era como muy importante en el estudio de los conflictos y de la paz, porque había muchos conflictos interestatales primeramente y sobre todo por el antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese momento el papel era centrado en los estados y en el papel de los organismos internacionales para tratar de transformar dichos conflictos, establecer operaciones de mantenimiento de la paz, etcétera, y por eso varios de los autores, los precursores en el campo eran internacionalistas. Por ejemplo, John Burton o Chris Mitchell provenían del área de los estudios internacionales. Dicho esto, también hay algunos autores posteriores, por ejemplo, del campo de la psicología social, que fueron muy importantes, ¿no? Pero, digamos, era otro enfoque, eran más enfoques más macro en aquel momento. Pero luego, en particular a partir de los aportes de John Paul Lederach, del académico John Paul Lederach, se ha visto la necesidad de complementar esos enfoques macro por enfoques micro que van a resaltar la importancia de entender los conflictos y la violencia desde los niveles individuales, grupal y local. Y de esta manera como paliar algunas de las deficiencias de esos enfoques macro para explicar el origen y la evolución de los conflictos sociopolíticos y también reflejar la variedad de actores implicados en estas situaciones de conflicto y de violencia y la heterogeneidad, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en Colombia hay una gran heterogeneidad en el territorio, entonces si abarcamos todo desde un enfoque macro se pierde
se pierde esta heterogeneidad, por ejemplo, entre los territorios, e inclusive dentro de una misma población sabemos que, por ejemplo, hay civiles que van a colaborar, por ejemplo, con los grupos armados, otros que van a huir, otros que van a resistir, ¿sí? Entonces se pierde como toda esta diversidad y pluralidad. Y bueno, pasamos a lo siguiente, perdón, me había olvidado. Y esto, por ejemplo, este giro, pues se ha llamado en el campo, se ha llamado el giro local, ¿no? A partir notablemente del trabajo de John Polledrak, y muchos académicos de América Latina han sido parte de este giro local, y especialmente colombianos. Hay que destacar. Y esos académicos colombianos han publicado en particular muchos estudios sobre iniciativas locales de paz. Por ejemplo, yo trabajo mucho con la profesora Esperanza Hernández Delgado, que se destaca por todos sus trabajos sobre iniciativas locales de paz. Y en esta diapositiva pueden ver, no, la anterior, pueden ver algunos ejemplos justamente de estudios desde esta perspectiva más local. Dos de Colombia, Yurumangui es en el Valle del Cauca, es Buenaventura, ¿no? Y este es San José de Apartado, este es Antioquia, es Urabá, y ahí es de México, el otro es de México. Y pasamos tal vez a la siguiente, y por otro lado, además de este giro local, vamos a ver que varios académicos, en particular latinoamericanos, han extendido la aplicación de los estudios de paz y conflictos a diversas situaciones de conflicto y violencia que difieren de los conflictos armados clásicos, ¿no? Que pues tradicionalmente eran el foco del campo. ¿Y por qué ha habido tantos aportes desde América Latina? Porque también América Latina es una de las regiones más violentas, sino la más violenta del mundo. Pero varios de sus focos de violencia rebasan el ámbito de los conflictos armados. Por ejemplo, en México hay personas que consideran que no hay un conflicto armado, pero sin embargo los niveles de violencia armada y de homicidios, desapariciones forzadas son iguales que en una situación de conflicto armado. Entonces ahí, por ejemplo, se ha ensanchado el campo para abarcar ese tipo de situaciones, en particular de violencia urbana y criminal, y ahí les puse algunos ejemplos de Brasil, porque Brasil ha sido como uno de los académicos brasileños, han sido los que tal vez han empujado este ensanchamiento a nivel global. Porque muchos académicos en Brasil, yo hablaba con uno recientemente, han visto que los enfoques de seguridad tradicional no funcionaban para entender y para abordar ese tipo de situación. También pasamos a la siguiente, el estudio de estas diversas formas de violencia requiere tener tanto un enfoque micro como también un enfoque que rebasa las fronteras de los estados, porque, por ejemplo, en casos de violencia criminal, obviamente hay grandes dimensiones transnacionales. Entonces, esto también es como, tal vez, también como se ha ido también trabajando más esta dimensión transnacional de los conflictos armados intraestatales o de la violencia, por ejemplo, criminal en las favelas de Brasil, por una multiplicidad de razones, ¿no? Aquí, por ejemplo, puse algunos de los fenómenos que nos obligan a tener una mirada que va más allá de las fronteras de los estados. Por ejemplo, todas las economías que llamamos de sombra, las economías ilícitas que financian los conflictos armados, por ejemplo, estos totalmente traspasan las fronteras. Los grupos armados tampoco se quedan en la frontera, ¿no? En muchas de esas situaciones de violencia, de conflictos armados, tenemos personas que se desplazan y que cruzan las fronteras.
Entonces, esto nos obliga también a tener una mirada que combina, ¿no?, esos enfoques desde lo micro hasta inclusive esta dimensión transnacional. Y aparte de esto, se están estudiando cada vez más los conflictos relacionados con el medio ambiente. Eso es una tendencia global, pero en particular en América Latina, y por ejemplo hay autores que hablan ahora de construcción de paz ambiental. Por ejemplo, hay una autora, Angie Ledrak, que ha hecho un trabajo muy bonito en Montes de María que habla de construcción de paz ambiental. Y también se están cruzando los estudios de paz y conflictos con temas cercanos, como la ayuda humanitaria. Hay, por ejemplo, un proyecto de investigación en la Universidad Javeriana conjuntamente con Oslo que trabaja esto y que trabaja inclusive la negociación con grupos armados para facilitar la ayuda humanitaria en Nariño. También se está cruzando los estudios de paz y conflicto con la migración forzada, etcétera. Y hay estudios muy interesantes en la región. Pasamos a lo siguiente. Quiero también aquí en esta parte, pasemos de una vez, quiero como mencionar que hay como una pluralidad de visiones en los estudios de paz y conflictos. Hay algunos que plantearon inicialmente que había una diferencia entre quienes estudiaban los conflictos y se enfocaban en los conflictos y quienes se enfocaban más en la paz. Y yo, al igual que Roger McGuinty, que es uno de los académicos más conocidos en el campo, yo creo que no hay tal división, porque quienes trabajan temas de paz tienen también que entender los conflictos, y creo que hay una estrecha relación, ¿no? Porque toda respuesta a un conflicto sociopolítico sí requiere un entendimiento de esos fenómenos, y también quienes estudian esos conflictos muchas veces es para aportar a su transformación pacífica. Entonces, para mí, pues y para Roger McGuinty, yo estoy de acuerdo con él, no hay como tanta diferencia, no hay una diferencia como tal en esto. Sin embargo, lo que sí hay, y ahí coincido también con él, hay perspectivas ortodoxas y críticas, y hay todavía como una diferencia importante entre quienes trabajan con enfoques cualitativos y quienes trabajan con enfoques cuantitativos. Pero dicho esto, aunque están como más marcadas estas divisiones, yo creo que hay cada vez también más intercambios entre autores ortodoxos y críticos, y también entre investigadores con diferentes orientaciones metodológicas. Entonces, pasamos a la siguiente. Aquí en mi libro, para simplificar, yo distinguí entre 4 grandes corrientes teóricas en el campo. La corriente realista siendo realmente minoritaria, que ha sido sobre todo usada para estudiar conflictos interestatales. Las 2 segundas, que son enfoques ortodoxos, que han sido que han predominado, digamos, el campo durante muchos años, aunque difieren cada uno en su enfoque. Los estudios de conflictos más enfocados en los agentes, tratando de resolver los conflictos y de alcanzar lo que llamamos una paz negativa, es decir, el fin de la violencia directa, la violencia física, la violencia armada, y los estudios de paz con una agenda mucho más amplia que buscan abordar las estructuras, las raíces de los conflictos armados y transformarlos, y que buscan alcanzar lo que llamamos una paz positiva, que es una paz mucho más integral. Pero lo que es muy interesante que en este campo los estudios críticos de paz y conflictos han crecido de manera muy importante y ocupan una gran parte del campo hoy en día. Y América Latina ha hecho en particular grandes aportes en este cuarto grupo de los estudios críticos, en particular desde enfoques decoloniales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es creo que muy interesante como tener en cuenta. En este último grupo ha habido aportes también desde el feminismo, desde el postestructuralismo, y desde también la economía política internacional crítica. Aquí, por ejemplo, hay un autor colombiano, no sé si lo conocen, Juan Daniel Cruz.
Él, por ejemplo, ha hecho mucho trabajo sobre cómo descolonizar la paz. Y yo creo que este crecimiento de las perspectivas críticas es, como digo, a nivel global, no solamente en América Latina, y esto se ve, por ejemplo, reflejado. Ahora va a salir también un manual a nivel global de Sage, la editorial Sage, que va a salir en 2025 y que va a ser netamente, o que va a ser, digamos, no netamente, que va a ser desde una perspectiva crítica, ¿no? Abarcando justamente todos los posibles enfoques críticos, que yo los abarqué todos en un mismo grupo, pero son múltiples, ¿no? Porque hay enfoques, como les digo, feministas, hay enfoques más bien discursivos, que se enfocan en analizar los discursos, en decolonizar, etcétera. Estas diferencias entre corrientes ortodoxas y críticas también se trasladan en el campo metodológico, si podemos pasar a la siguiente, y donde vamos a distinguir, perdón, me había olvidado esto, bueno, esto es como un barrido general. Tal vez pasamos a la siguiente y podemos distinguir entre estudios cuantitativos. Aquí puse como como para que ustedes puedan mirar una idea. Estudios cuantitativos que son menos numerosos en América Latina, pero que van a analizar un número muy grande de datos numéricos para examinar tendencias y hacer predicciones y tratar de relacionar variables, y que suelen emplear perspectivas teóricas ortodoxas. Y los estudios cuantitativos de paz y conflicto han analizado, por ejemplo, las tendencias en los conflictos armados, en los procesos de paz, qué tantos, por ejemplo, conflictos armados terminan en negociaciones de paz. Hay muchos estudios cuantitativos sobre operaciones de mantenimiento de la paz y qué tanto, por ejemplo, ayudan a reducir la violencia o a proteger la población civil, sobre mediación, sobre los procesos de resistencia civil. Por ejemplo, hay un estudio muy famoso que muestra que la resistencia no violenta es mucho más eficiente que la resistencia armada, y bueno, que han hecho predicciones al campo que han permitido teorizar más, ¿no? Y hay un trabajo en particular, podemos pasar la siguiente, que es muy importante, que es este libro a la derecha, el estudio de Sederman, Gleditsch y Buog, respecto al papel de las desigualdades en el surgimiento de los conflictos armados, y que es uno de los estudios cuantitativos más sofisticados que se han realizado a la fecha, por el nivel de cómo han desagregado sus datos a nivel subnacional y han podido establecer una relación entre desigualdades y surgimiento notablemente de conflictos etnopolíticos. Los estudios cuantitativos de paz y conflicto, bueno, comparten una epistemología positivista, empiricista, y usan bases de datos, y bueno, ahí hay varias que son muy importantes. Aquí puse unas como la de Uppsala, que además ahora tiene una parte georreferenciada que permite como tener datos mucho más precisos, que permiten observar dinámicas a nivel local, lo cual antes era mucho más difícil, y esto nos permite tener mejores explicaciones, ¿no?, de los fenómenos. Dicho esto, una de las mayores críticas y debilidades de estos estudios tiene que ver con la operacionalización de las variables, porque tenemos, dependiendo de los autores, diferentes maneras de acercarse y de operacionalizar estas variables. Por ejemplo, las desigualdades. Antes del estudio que les mostré, había estudios que mostraban todo y su contrario, porque realmente había grandes fallas a nivel metodológico en la operacionalización de esas variables. Y esto, por ejemplo, llevo a un economista del Banco Mundial, no sé si lo han escuchado, Paul Collier, y su equipo en un momento a decir que la codicia, es decir, el interés de lucro, era el origen de los conflictos armados después de la Guerra Fría, lo cual fue refutado por muchos académicos porque tenía realmente fallas metodológicas muy importantes.
En particular usaba indicadores que tenían que ver con agravios y desigualdades y no codicia en su estudio. Entonces, claro, uno puede mostrar todo y su contrario. Pasemos a la siguiente. Por el otro lado, tenemos los estudios cualitativos que son mucho más numerosos en América Latina y que han permitido como profundizar en el análisis de los conflictos y la violencia y en particular tomar en cuenta los aspectos subjetivos de los conflictos. Y los aspectos subjetivos en los estudios de paz y conflictos son fundamentales porque son más las percepciones, inclusive las percepciones de las desigualdades que las desigualdades en sí, que son el origen de los conflictos armados. Entonces, las percepciones es realmente lo que más importa en esos fenómenos, ¿no? Las percepciones de los actores, también sus emociones y otros elementos de naturaleza psicológica. Y la famosa teoría que se llama la teoría de los agravios en los estudios de paz y conflicto dice claramente que no es suficiente la existencia de condiciones objetivas para que se dé la existencia de condiciones objetivas de desigualdades para que se dé un conflicto sociopolítico. Tiene que haber la percepción de que estas desigualdades son injustas para que realmente se dé un conflicto. Y estos estudios cualitativos han tenido gran acogida tanto de académicos ortodoxos como de académicos pertenecientes a estudios críticos que han buscado herramientas metodológicas acorde a sus planteamientos. Y en particular, dentro de estas herramientas metodológicas, cada vez más, por ejemplo, tenemos estudios etnográficos y mi colega Roberta Masquieto de Brasil, por ejemplo, resalta como dos tipos de enfoques metodológicos que han tenido mayor acogida para los investigadores de esos temas en Brasil. Yo creo que es lo mismo en Colombia, que son la etnografía y la investigación-acción. Estos como dos enfoques cualitativos que han permitido, en particular, la etnografía, una inmersión mucho más profunda que permite entender mejor las situaciones de conflicto, de la cultura, las prácticas cotidianas de los actores, para poder entender ciertos fenómenos, ¿no? Tanto de violencia como en términos de paz, y también dar voz a personas que tradicionalmente no han tenido voz. También han permitido a los investigadores tener mayor reflexividad, es decir, poder también cuestionar su papel, ¿no? Dentro en relación a lo que están estudiando e investigando. Y la investigación-acción creo que refleja muy bien esta estrecha conexión que decíamos entre teoría y práctica, ¿no? que caracteriza el campo. Y finalmente también tenemos algunos académicos, no muchos en América Latina, para no decir muy pocos, que han optado por estudios mixtos. Y aquí les muestro aquí en esta diapositiva un ejemplo de uno de los, creo que, mejores estudios mixtos en el campo, que es un estudio realizado por dos mujeres de Estados Unidos, Erika Chenovet y María Stefan, quienes han comparado el éxito de campañas de resistencia no violenta y violenta usando una combinación de métodos cuantitativos y métodos cualitativos, y han mostrado que las campañas de resistencia no violenta tienen 2 veces más posibilidades de alcanzar sus objetivos que las de resistencia violenta. Bueno, para cerrar, porque ya alcancé los 40 minutos, les dejo por si acaso, si les interesa, los datos de mi libro, porque se encuentra en acceso libre, entonces lo pueden descargar gratuitamente. Y ahí también están mis datos de contacto. Y yo estaría muy feliz si tienen preguntas para poder contestarlas. Muchas gracias.
No sean tímidos.